Hola Saidi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mig? Como Mm, bien te dicen. Muy bien, sí va. ¿Qué tal que me dijeras, hola Héctor, ¿cómo estás? Entonces, No, porque siempre, no, siempre te he nadie. conocido y Mm, en todos lados eres Mijangos. Sí, ya Entonces, sé. Héctor, eh, me checa más Mijangos con tu personalidad. Ha habido gente que me dicen, oye, ¿por qué te dicen mijangos? Y yo así de, buena pregunta. Pero bueno, A ver, cuéntame, no, pues bueno, o sea, así le pusieron a mi papá y ya, todos somos mijangos. ¿lo heredaste? Sí, Está bien, sí, qué es padre, una parte de buen tu... apellido. Oye, gracias por venir a platicar aquí a Scream en Pedre. Sí, estoy ahorita haciendo mi temporada con arquitectas chingonas, amigas. Entonces, está padre. Es esa combinación. Y creo que es, o sea, tú, José, y tu despacho y todo lo que hacen es algo que a mí siempre me ha gustado, me ha apasionado. Tengo una relación cercana con ustedes, estoy muy agradecido de eso y me ha tocado estar en tu casa, en tu espacio y sobre todo viviendo esa experiencia que es comer y convivir y compartir. ¿Cuándo empezó esa pasión por la convivencia y por los amigos y por ser generosos y traer a la gente a compartir? Mira, a ver, primero, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad que me siento muy, muy agradecida por estar en Gracias. este foro. Y definitivamente creo que parte de lo que hacemos, tanto en nuestra vida personal y profesional, como que esta parte de la hospitalidad, de recibir, de la convivencia que tenemos con la gente que tenemos cerca, como esa parte de poder compartir con los demás lo que tenemos, lo poco que tenemos o lo que somos, desde la familia hasta Ujú, la parte hasta clientes. Creo que la parte de las relaciones sociales son fundamentales, ¿no? En cómo nos movemos y lo que vamos generando y también lo que va desparramando hacia nuestra vida profesional y personal es muy importante. Y yo te diría que esta parte de las comidas en la casa, de invitar gente, los dos somos de familia grande, ujú, entonces también estamos muy acostumbrados a hacer comidas grandes, comidas chiquitas, de todos los formatos. ujú, Y algo que nos gusta mucho es como esa idea de tratar de ser generosos, ujú, compartir a través de la comida ujú, también, o de las pláticas, ujú. o de compartir experiencias. Creo que es lo que nos ha hecho como crecer como personas y creo que también nos ha unido como pareja. Siempre comento y siempre digo a José que el mundo nos ha entrelazado de múltiples maneras en todos los sentidos, ¿no? Porque no está nada fácil. O sea, usted está en 24/7. Mira, todo el mundo es muy curioso, la mayoría de la gente se apantalla un poco, como decir, cómo puedes trabajar con tu pareja. Y yo siempre he dicho que cuando funcionan las cosas, funcionan muy bien. Y a Y, todos y niveles. se ha dado de una forma muy natural. También empezamos a hacer nuestra vida juntos desde muy chicos. Ujú, Y creo que lo que hicimos fue un plan de vida. Fuimos haciendo este plan de vida juntos. No es como que cada uno ujú. empezó, pues empezamos a los 18 años juntos, estudiamos juntos en la Ibero. Nos fuimos de maestría los dos juntos. Hemos tenido trayectorias muy parecidas, que luego es como muy difícil ponerle los límites entre el José, Saidi, mis hijas, la familia, la oficina, Ah, porque pues mi oficina empezó como un family office, que la idea es que hemos ido tratando de convertirla y profesionalizarnos, ¿no? ujú. Ese paso también nos ha costado mucho tiempo. Y también esfuerzo y cambio también de actitud y de cómo percibimos las cosas, ¿no? Pero eso es como una apuesta que hemos hecho a lo largo del tiempo que llevamos juntos, que no son menos, no es menor, son 35 años Wow, ahora. sí. Pero yo te digo, cuando funciona, funciona muy bien, porque creo que hay un ambiente de confianza, luchamos por lo mismo, tenemos un poco las mismas, no inquietudes, cada uno soluciona sus temas de Ujú. múltiples formas, Pero un fin común. pero exacto, con un proyecto de vida bastante eh, alineado,
Ajá, y que bueno, ahora con lo que viene, pues también se van a dar como estos buenos retos para romper también muchas cosas, ¿no? claro. Cuéntame cómo es, porque es común que en la escuela conoces a alguien y empiezas a tener una relación con alguien, pero la mayoría de las veces esas relaciones son relación de escuela y next. Ya. O sea, cómo Ibero, arquitectura, y se caen bien, iban en el mismo salón y así. Íbamos en primer semestre, nos conocimos en primer semestre porque íbamos en la O sea, misma, además a la todo el actividad. primer semestre. Pero Ajá, el primer semestre, cuates, fue como el ujú, periodo de conocernos. Después, lo que sí hicimos una vez que empezamos a ser novios, sí tomamos la decisión de no tomar clases juntos. mm, Un poco también por salud mental, salud de amigos, y también cada uno tener su propio espacio, ¿no? ajá, Entonces, en ese sentido, fuimos como muy conscientes de si hay dos clases de historia, tú en uno, yo en otro, y así medianamente nos la llevamos ajá, durante la carrera, ¿no? ajá. Bueno, y de repente acaban la escuela y se van a echar una maestría, que eso todavía es más complicado, porque es así de repente la escuela, pero del mismo espacio, y ahí no vas de vacaciones, vas a chambear. Y de repente hay gente que dice, ah, se fue una maestría, creen que es irse de vacaciones, y no, es una chinga. Yo creo que fue algo que definitivamente José lo tenía en el radar siempre, siempre tuvo como la inquietud de irse. De hecho, él acabó la tesis un poquito antes que yo. Yo sí, antes de casarnos, definitivamente acabé mi tesis y nos fuimos ya los dos como José ya aceptado en una de las universidades. Ajá, Yo empecé un año después, entonces hice mm, mi solicitud y mm, solo la hice al GSD, a ajá, Harvard. ajá, Y pues ahí sí me la jugué arriesgándome de que me aceptaran o no me aceptaran. Y ajá, bueno, tuvimos la fortuna de que me aceptaran. Entonces, tuvimos también ahí, no empezamos en el mismo momento, hubo un año de diferencia, que también nos permitió tener como esa así. asimetría, ¿no? En Ujú. nuestras actividades, que también creo que estuvo bien, distintos profesores, distintas generaciones, distintos amigos, pero sí, definitivamente hemos como hecho cosas muy parecidas a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no? Y bueno, y la personal, No, ni se bueno, diga, pues ¿no? ahí Sí. va. ¿Cómo encuentran esa forma de hacerlo? Porque estar todo en la oficina, ¿quién dice qué? Y en la casa, ¿quién dice qué? Y con las hijas, ¿qué hija le dice qué a cada quien? Porque pues, es un todo que tiene que estar como muy bien organizado. Yo siempre describo nuestra relación como una cooperativa, Ajá, en donde los roles se dan naturales, donde ujú, tratamos de que no haya roles, roles establecidos. ujú, Creo que cada uno ha ido encontrando aquella posición en donde se siente más cómodo, en donde ujú, se siente que aporta más. Y ujú, creo que se ha dado de una forma muy natural. Y sí creo que esta parte de la no competencia entre los ujú. dos ha sido parte de O sea, no hay un éxito, competencia. En la oficina, cada quien decide lo suyo. completamente. Pero hay un momento también donde, como equipo de trabajo, cada quien opina sobre un tema común. A ver, yo te diría, lo vemos todos los dos. Ajá, Simplemente hay ciertas actividades ya en el día al día que ujú, José desarrolla de una forma ujú, distinta que yo. Quizás José es mucho más la cara afuera en la oficina, es mucho más ujú, PR. ujú. La primera conexión con los Pues el clientes que va a la siempre es primera José. junta es él. Depende, Ajá, depende. Sí, sí, en esta primera parte de cerrar los proyectos, ujú. pero una vez que arranca el proceso creativo de Ya todo son. eso, entramos los dos y hay muchas veces donde hacemos ya el relevo, ¿no? Él llega hasta acá, yo llego hasta acá. Hay clientes que se sienten más cómodos con uno, hay clientes que se sienten más cómodos con otro. Sí tratamos de estar en las cosas importantes los dos, pero definitivamente un despacho que tenemos ahora, que somos 60 personas y que tenemos muchos proyectos, no podemos estar en todo. Entonces sí tenemos que definir qué hace quién, ¿no? Cuáles son estos roles. Yo soy una loca del dibujo, me encanta estar sentada en mi escritorio dibujando, haciendo croquis, o en Ujú. la computadora o a mano. Esos son como que la idea que siempre digo, como que pienso con la mano, ¿no? Y ese es como mi fortaleza dentro de la Oye, oficina. y Arquitectura 911, el nombre está padre porque obviamente 911, pues es de emergencia, pero también viene del número de la dirección donde tenían originalmente el despacho. O sea, una muy buena coincidencia.
Completamente. A ver, vivíamos y trabajábamos en el mismo edificio, vivíamos en el tercer piso, trabajábamos en el cuarto piso, lo cual también nos dio muchísima versatilidad y flexibilidad para llevar y crecer una familia, que eso fue muy cómodo. Pero sí, la dirección es Pitágoras 911 y nos pareció como simpático el 911, la dirección, 911 vinculado a un tema de emergencia que creo que no hay nadie que haya llegado a la oficina y nos diga, tómate el tiempo que quieras en el proyecto. Entonces, la idea de siempre estar pensando en lo inmediato, en lo urgente, ¿no? Nos permite también como sumarnos a ese mensaje. También luego, también tiene una parte de ser como un anónimo. Nunca quisimos y siempre fuimos muy conscientes que no queríamos ser el despacho Springal Castillo o Castillo Springal, de una forma como también desconectarnos de esta visibilidad obvia que se dan normalmente en muchos de los despachos de arquitectos y que también queríamos que hubiera espacio para más gente. Entonces, creo que conjunta muy bien ahí, ahora nos dice por qué no se cambian de 911 a 555, porque ahora estamos en Palmas 555. Exacto. Entonces, la verdad es que En un fue edificio muy padre, casual. ¿no? De Sordo Madaleno. De Sordo ¿no? Madaleno, que es un edificio Sí, fantástico, icónico. fantástico, icónico, y que para nosotros además nos queda también muy cerca de la casa. Entonces creo que es Sí, un todo buen... funciona. Oye, ¿qué tan complicado o qué tan padre o qué se siente un despacho de arquitectura como ustedes, o sea, famoso, renombrado, chingón, estar en un edificio de otro arquitecto que sigue trabajando? Mira, me parece que es una forma también como de festejar, ¿no? De festejar los buenos logros de otros arquitectos. Papá Sordo Madaleno, ¿no? De aquella época me parece que era una persona que tenía una importancia y un empuje y que marcó ciertas cosas en la historia de nuestra ciudad con unos edificios completamente fuera de serie y me parece que este edificio además cumple una función muy específica que no más es estético, pero también cómo se concibió la parte técnica de la estructura, ¿no? Todo el mundo siempre dice el edificio es el loco, que se desfasan los niveles. Creo que también tiene ahí un reto interesante de Sí, que cómo... ahorita es común ver ese tipo de edificios, Exacto, pero en esa época de que es de los no eran, 70s, sí, de los 70s, que no era tan... Entonces, la no. verdad es que nos encanta el espacio, nos encanta estar ahí. Sabemos que Palmas es una calle complicada, pero nos parece que el edificio... ¿Con un VIPS abajo o ya no hay VIPS abajo? Perdón, Había un VIPS abajo, ¿no? había un VIPS que estuvo Ajá, durante muchísimo siglos. tiempo y El formaba VIPS de parte Palmas, como claro. de la ¿Dónde imagen vamos a del cenar en el edificio. VIPS de Palmas? Exacto, Cuando era cool ir a cenar a VIPS. exacto. Ya, se fue el VIPS y la verdad Ajá, es que la planta baja se ha descompuesto mucho porque no ajá, está como estaba diseñada originalmente, que tenía una tienda de muebles fantástica, muebles de diseño, estaban Nole, estaban un montón de... ajá. Creo que ahora como que se fue perdiendo esa idea de subir a esta planta baja pública, Ajá. activa, con comercio, ¿no? Y definitivamente cuando nos mudamos, también la mayoría de los pisos tenían plafón, ¿no? Lo cual hacía que tuviera unas Ah, alturas mucho más chaparritos. limitadas. Lo primero que hicimos fue Bye. quitemos todo, se va todo, expusimos la Sí, estructura, 30, 40 centímetros más, ¿no? más, como 80. No, Y wow. la verdad es que el espacio se siente increíble, porque más como es un edificio que es cabecera de manzana, Ajá. entonces tienes como esta, esta sensación de espacio abierto. Estamos en una planta baja, en un primer piso, pero que es un primer piso muy alto, arriba de las jacarandas, que son increíbles. Una maravilla, Increíbles. ¿no? Y tenemos una vista y se abren las ventanas, que también eso hoy para un edificio de oficinas, el tener Es ventanas operables priceless. es priceless, completamente. Sí, claro, que de repente si llegas a esos edificios que no se abren las ventanas, dices, "Puta, Es qué horrible. horror, güey". O que les ponen una ventanita así abajo, ya sabes, de Sí, corrediza, sí, sí, o que sí, hace sí, sí, así. sí. Si no hay como abrir la ventana, que te entre el aire, pero también hasta como una sensación de que no tienes un límite, ¿no? Que puedes vivir tu día a día con la experiencia con el exterior. Sí. Y no es como Y una que te barrera, gusta ir ¿no? a tu oficina, ¿no? Exacto, exacto. En pandemia hicieron home office o de repente sí seguían yendo. Mira, en pandemia todos hicimos home office en la oficina y sí le hicimos como un año y Ujú, cachito. Nosotros los primeros 6 meses lo hicimos en casa, ujú. también muy afortunados de poderlo hacer en Hacer, casa, ajá.
junto a la familia, con espacios Sí, agradables increíble. para trabajar. Y después nos empezó a hacer falta esa parte de cambiar de ambiente. Entonces empezamos a ir nosotros, no sé, íbamos a lo mejor como 8 personas en la pandemia a la oficina, Ujú. mientras todos los demás trabajaban Yo en creo sus que llegué a casas. alguna junta a ir en pandemia. Sí, ¿Sí? sí, No había tanta gente, pero está el no, espacio. Pero completamente. siempre el espacio abierto, ¿no? Siempre espacio abierto y cuando hicimos el regreso de pandemia lo fuimos haciendo paulatinamente. No Ajá. todo el equipo, parte del equipo iba 3 días a la semana, otro iba 2 días a la semana y luego nos turnábamos, Ujú. pero sí la idea de recuperar ese espacio porque la verdad es que si bien aprendimos muchas cosas de la pandemia, también aprendimos que el contacto es fundamental. Conectar, Exacto. escuchar, Sí. El dibujar. trabajo en equipo, tal cual. Completamente, completamente. Entonces el Zoom Sí. lo hizo muy bien Ajá. para lo que se requería en ese Sí. momento, pero definitivamente creo que la profesión y sobre todo nuestra profesión requiere esa presencia física. Quizás no todos los días, pero sí requiere Sí, y una además es como, o constante, sea, a lo mejor en una junta presencial de 2 horas, haces lo que hubieras hecho una semana en Zooms o de completamente. Legos y todo esto, ¿no? Avanzas rapidísimo, ¿no? Sí, la gente está enfocada, porque Claro, también qué pasa en claro. los Zooms, que si unos ni siquiera prendían la cámara, ¿no? Por ejemplo, Raúl me dice, güey, o sea, Mm. Estoy viendo el nombre, claro. obligatorio que Sí. prendieran la cámara, ¿sí? Completamente. Y lo que dices también, por ejemplo, nosotros que estamos haciendo también proyectos muy grandes, urbanos, Ujú. no es lo mismo trabajar el detalle de un edificio, que cuando era solucionar cosas de edificios, pues era como más fácil. Pero cuando estás hablando de proyectos que tienen que ver con tema paisaje, que tienen que ver con temas de movilidad y de arquitectura, pues son equipos mucho más amplios que tienen Ah, que estar en la mesa de discusión y definitivamente es muy difícil tener 8 voces en un Zoom aportando y diseñando, ¿no? claro. Entonces, sí es importante. Que además tu equipo de trabajo, porque ustedes tienen esta característica. 911 es un despacho de arquitectura, pero le pegan muy duro al urbanismo. Sí, que, o sea, pues aquí hay un montón de arquitectos, pero de repente les dices, hazme un master plan, pues, háblale a 911. Pues mira, nosotros tenemos, poco a poco fuimos haciendo, empezamos con un despacho de arquitectura, Ajá, pero definitivamente José había hecho un doctorado en planeación urbana ajá, y pues también teníamos como esta inquietud de la ciudad, cómo conectar entre los exacto. límites de lo público y lo privado. Entonces empezaron a arrancar todos estos proyectos de escala urbana. Entonces fuimos metiendo cada vez más proyectos urbanos, que Ajá, además aquí hay un mercado muy amplio para poderlo hacer 100%. y no hay muchos despachos que se dediquen No. a eso. Y te voy a decir algo. Yo creo que el principio de la arquitectura debería ser eso. O sea, antes de llegar, y si voy a decir un edificio, pues hay que ver como por qué, cómo, quién, etcétera. Y eso lo hace un urbanista, no lo hace un güey que tiene, ya encontré ¿cómo se llama? Un terreno, vamos a hacer un edificio de 8 pisos, güey. Completamente de acuerdo. Me parece que a mí que las intersecciones que hay entre los límites de un edificio y de la ciudad o de lo público y lo privado, hay una oportunidad ahí enorme, enorme Ujú, de las transiciones. ujú, Y creo que las transiciones es lo que nos permite tener estos límites que están un poco más borrados, que nos permite también tener un componente de un programa que también permite socialmente integrarse al mundo de lo público y de lo privado, ujú. y que también ahí fuimos también metiendo la parte del paisaje y definitivamente un poquito más adelante metimos la parte de movilidad, porque no podemos visualizar planes maestros que no tengan estos 4 componentes, porque al final y 100%. al cabo, pues tiene implicaciones. Todo el tema de movilidad me refiero a temas de cómo llegas, cómo sales, estacionamientos, el peatón qué hace, cómo se mueve, todos estos como transversalidades que hay entre estas Ujú, 4 disciplinas, ujú. nos parece fundamental y la verdad es que siempre nos dicen, ¿pero qué hacen más? Urbanismo, arquitectura. Decimos, la verdad es que no importa porque ahora entendemos que los límites, aún haciendo arquitectura, siempre tienes una forma de dialogar con lo que tienes afuera. El contexto se vuelve fundamental, entender lo que pasa afuera de tu edificio. Claro. Entonces, esta idea de conectar en todas las escalas, Mm. porque sí, definitivamente, hay veces que nos dicen, pero se sienten más cómodos trabajando con qué escala. Pues desde la escala de hacer una librería chiquitita o un Ujú. restaurante, Exacto. hasta la idea de poder hacer
un plan maestro por ejemplo, ahora hicimos hace un par de años toda la renovación del transporte público en Mérida, desde volver a revisar las rutas, de volver a revisar los orígenes y destinos, de cara a la experiencia del usuario. ¿Qué significa? ¿Eso cómo lo haces? ¿Entrevistan a la gente? ¿Cómo analizan? ¿Cómo puedes decir, así es como tiene que ser el... Pues es- mira, se hacen por varios caminos. Uno es los aforos, ¿no? Trabajamos con muchos aforos. La otra es que trabajamos con entrevistas y también estudiar la parte técnica de lo que significa, por ejemplo, antes era un transporte público que era muy radial, que se metía por calles que no estaban hechas para camiones de esas dimensiones, o a lo mejor que los orígenes destinos no eran los adecuados o los correctos, que se fueron dando pues más orgánicamente. Mm, Y la verdad es que esta parte de devolverle a gente, yo te diría que mucha de la gente recortó sus tiempos de viaje, eso media es hora al menos, felicidad. que es mucho, ¿no? Para una gente. Y creo que esta idea también de empezarlo a conectar, que ahora es parte de lo que también traemos como interés de la oficina, es esta como ciudad incluyente, una ciudad feminista. Y por feminismo me refiero a incluyente. Lo que Mm, busca esta ciudad incluyente es, pues ahora sí que atender las necesidades, no nada más de los núcleos económicos, ujú. sino de los núcleos familiares, de las mujeres que se mueven a Seguridad, distancias todo. cortitas, seguridad, qué es lo que requieren, la parte laboral es muy distinta de lo que requiere la parte laboral, también femenina, también de la parte de la gente de la tercera edad, ¿no? Entonces, sí buscar cómo a través de lo que hacemos, que a veces Mm, trabajamos con escalas muy grandes, mm. poner atención en eso, poner atención en cómo hacemos y cómo diseñamos con ojos, con perspectiva de género. Y ahora estamos empezando un proyecto muy lindo que yo estoy como muy entusiasmada, que es cómo hacer el manual de una ciudad incluyente. Porque escuchamos mucho en todos lados de estas ciudades, ¿no? Para Ujú, mujeres, estas ciudades, ujú. y hay mucho escrito sobre esto, pero no hay tanto que te diga cómo lo deberías de hacer. O sea, al final es como un manual que te permite decir, oye, mira, para resolver los baños públicos, oye, mira, hay estas ciertas reglas que se tienen que hacer, porque hoy pensamos que a lo mejor los baños neutros que tenemos en muchos lugares nos parece, oye, está buenísimo, ya somos como de avanzada, sin considerar que los requerimientos de las mujeres o de las familias o de los Ajá. padres que van con familia a los baños requieren atenciones completamente distintas, ¿no? Claro, y yo creo que es parte de todo. Por ejemplo, hace poquito vi Perfect Days, la película esta maravillosa, Sí, que habla de Tokyo Toilets. Y dices, güey, ¿cómo se les ocurrió poner puro arquitecto cabrón a hacer los baños de Shibuya? está buenísima, me O sea, encantó está la serie, sí. buenísima, pero además, por ejemplo, o sea, los que ya habíamos seguido como ese proyecto antes de la película, decías, "Uy, qué padre". Y es algo que de repente podría pasar aquí. Ha pasado con este tema de pilares, ¿no? Que de repente te dicen, a ver, tú esto, etcétera, etcétera. Creo que la Ciudad de México es la ciudad que obviamente donde falta mucho por hacer, ¿no? O sea, el transporte, de repente conoces gente que hizo 2 horas y media, 3 horas para llegar a trabajar. Entonces llega, trabaja, luego se regresa y hace lo mismo. O sea, te das cuenta que la mitad de su vida es moviéndose. Completamente, porque tenemos que pensar más en estas infraestructuras del cuidado, del entretenimiento, en ciudades o en barrios más compactos, que O sea, tengan de todo, de poquito, de uso menos a mixto, más. ¿no? Que Ajá. no tengas tú que recorrer la ciudad. A ver, creo que el tema del trabajo siempre va a ser un tema de distancias, porque no necesariamente Ujú, las ofertas de trabajo están vinculadas ujú. necesariamente. Pero en ciudades como México, ¿no? Porque si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo, la gente casi siempre vive cerca donde trabaja y renta. O sea, es muy difícil encontrarte a alguien ahí que viajó 2 horas para llegar a trabajar. Normalmente se van a trabajar cerca y este tema. La gente no se arraiga a donde vive, sino dice, bueno, viví un año aquí, pero me cambié de trabajo, ahora vivo por allá, ahora Sí, regreso y todo se esto. mueven, son En México no nómadas, se ¿no? puede Sí, pasar eso. sí. Aquí no pasa. Y no se puede hacer tampoco porque también la ciudad se va gentrificando y entonces la vivienda Ya no accesible hay.
cada vez es más escasa. Entonces creo que también el tema de pensar en cómo hacer estos nuevos barrios casi autosuficientes, cómo volver a traer a la ciudad Sí, no tienes que una, salir de aquí. exacto, una nueva forma, una nueva estrategia de hacer vivienda asequible dentro de la ciudad, porque eso es lo que al final le da vida a los entornos, ¿no? Entonces, que no se queden como estos espacios de puras oficinas, ¿no? Que pues, son de 9 a 8 de la noche No, y no hay después nada. tiene estas ciudades dormitorio que justo al contrario, no pasa nada durante el día en forma y solo en la noche, ¿no? O- Entonces, ajá. La solución en México, en la Ciudad de México, sería empezar a desarrollar localmente que se volvieran autosuficientes las diferentes delegaciones, donde si yo vivo, bueno, Cuauhtémoc que es demasiado grande, pero si vivo en Tlalpan, como para qué quiero venir a Álvaro Obregón, o sea, me completamente. quedo allá. Yo creo que ¿Hay forma de hacerlo? sí, yo creo que hay formas de ir haciendo que los usos de suelo, ¿no? Empiecen a ser cada vez más mixtos. Como lo podemos ver en muchos lugares del mundo, se han reinventado los usos que puedes, las densidades, poder replantear en donde hace sentido tener, para no caer en este vicio que el mundo hoy tiene muchos de estas gated communities, que las gated communities la verdad es que lo que hacen es fragmentan las ciudades y no dejan que estas comunicaciones fluyan, ¿no? Yo siempre digo, la ciudad abierta es una ciudad en donde se da el contacto y las actividades sociales, también las económicas, pero también una ciudad activa pues genera mayor seguridad, mayor accesibilidad, y creo que una apuesta a que tengamos más usos mixtos, tienen que estar regulados, ¿no? Evidentemente, pero si pensamos que las plantas bajas se pueden utilizar para comercios locales, no todo tiene que ser de gran escala. O sea, pensar que a lo mejor en una cuadra, una Exacto. tiendita, Los un usos pueden café te ser así. generan. Exacto. Ajá. Entonces, creo que eso ayudaría mucho a que fuera una ciudad cada vez más atractiva y más segura también. Claro. Por ejemplo, ahorita que hablábamos de Mérida. Mérida es una ciudad que nos gusta, que conocemos, pero además que nos sentimos seguros. Es bastante segura. Completamente. ¿Por qué es segura? Yo creo que también es un tema de percepción. Ajá. Creo que cuando hablamos de tema de inseguridad, definitivamente es un tema importante y que además vemos que está pasando en todos lados, o sea, no es un tema menor. Ujú, Pero creo que también esta forma en la cómo reaccionamos a esas percepciones ujú. también van haciendo que cada vez tengamos esta calle cerrada, ¿no? Porque existe la percepción de qué tal. O que tengamos que estar más cuidadosos y entonces nos alejamos de nuestra vida pública en la ciudad porque no nos vayan a asaltar, ¿no? Entonces creo que definitivamente sí las acciones físicas e intervenciones Mm. urbanísticas o arquitectónicas fomentan ciertos comportamientos sociales. O sea, y si es una ciudad planeada, tiene mucho más ventajas que una que es un caos desde el principio. Completamente. Mira, yo tenía, bueno, tengo un amigo, un muy buen amigo que trabajaba en la policía en Mérida, que ahora es chef. Entonces, me caga así de ¿Sí? policía, chef. De policía, chef, qué Sí, bien. pero él lo que me decía es, aquí es muy seguro porque uno, la gente es muy chismosa y dos, la ciudad tiene una entrada y una salida. Entonces no se te escapa nadie. Y algo que pasa en Mérida es que la gente se sienta en sus casas afuera. Usa el Ajá. espacio público, Y están viendo lo que pasa. Entonces, si claro, alguien se roba claro. algo, Sí, ahí está se fue alguien. por ahí, ve, ve, ve. O sea, y cuando te lo cuenta y se te cae, me dice, ha pasado de que alguien roba algo y en media hora lo agarramos porque la gente fue diciendo se fue por ahí. Por eso tenemos que recuperar las calles, las tenemos que Claro. tomar. Ah, En vez de retraernos y buscar, ¿no? El encapsulamiento, exacto. este, que además estas grandes bardas hacen Ah, ese encapsulamiento, pero están generando una problemática hacia el exterior muy importante. O sea, tú sabes lo que totalmente. es caminar en la noche, una barda de 100 metros oscuro, en No, donde no hay pues es una un ventana, una volado. calle, Es se un vuelve volado. completamente horrible, Ahora, ¿no? ahora en pandemia que empezaron todas estas terrazas, ¿sí? Ya Lo sabes, mejor que adquirimos de la pandemia. 100%, pero ya la están quitando. Pero la verdad,
o sea, la Roma. La Roma es una colonia súper gentrificada, diario pone un restaurante nuevo y todo esto. Yo nunca me he sentido seguro en la Roma. Y vivo en la Condesa y me siento súper Súper seguro, seguro. ¿sí? Porque de alguna forma está más diseñada por los camellones y por las calles y todo esto. Pero en la Roma, de repente, cuando empezaron a poner todo esto, decías, ya camino en la noche y ya hay gente. O sea, Exacto, no me van a asaltar si hay 100 güeyes aquí al lado. exacto. Y se sentía. Se sentía, porque no nada más era como la actividad y la gente, sino estos pabelloncitos pequeños, pues también Ajá, tienen iluminación, ajá, van activando, ¿no? Pequeñas partes, que ajá, a mí me parece fundamental la vida en la calle claro. de las Sí, comunidades, desde de repente pensar y replantear, poder tener calles que programas de distintas formas. Durante el día es una calle, pero a lo mejor el fin de semana es un lugar donde los niños juegan pasen o cosas, donde claro, pasan cosas, donde un claro. poco con lo de la perla, que Ujú, trabajamos juntos, esta idea que de repente estos espacios sí, no son monotemáticos y no tienen una sola función, sino pueden pasar muchas cosas. Creo que eso es lo que le da. experiencias. Exacto. Justamente la perla estuvo muy interesante porque a media pandemia un día me habla José y me dice, Mig, te quiero invitar a una junta. Dije, Dice, ¿para o sea, qué? yo dije, mi amigo arquitecto me quiere invitar a una junta. Le dije, "Ah, ¿de qué?" Me dijo, es que tengo unos clientes de Guadalajara que tienen un centro comercial y creo que ahí era cuando estaba cambiando el mundo, pero decías, ya no quiero ir a un centro comercial a comprar, ya estoy harto, porque más compro online, porque todo esto. Claro. Y estos güeyes que tenían una plazota que estaban todavía acabando, decían, ¿cómo vamos a hacer que venga la gente acá? Y la verdad, la respuesta era bien fácil. O sea, me acuerdo que esa junta lo primero que salió es que tiene que convertirse en un centro de experiencia. Y de esa junta que todavía no estaba acabado, yo me acuerdo que el primer día que fui, que además es padre. Tú cuando ves un plano te imaginas algo, pero cuando lo ves físicamente dices, wow, Wow. Además, la estaba magnitud de esos espacios así es increíble. increíble. Y además era como tener un canvas. Es que era como ver el cascarón de Disneylandia. Sí, antes de que pusieran los juegos, era eso. Pero ahorita, por ejemplo, Juanjo, que era el cliente, que ahora es mi socio, ¿sí? Y es mi súper amigo, no mames cómo le va a esa plaza. Y me dice, no tienes idea cómo está llena porque la gente va a eso. Y el mundo está lleno de esas oportunidades. Nada Exacto. más hay que ponerlas sobre la Ajá. mesa, organizarte, Ujú. planearlas y como dices, lienzo blanco y pueden suceder muchas cosas. Y eso al final es lo que le da a nuestras comunidades muchas cosas, no nada más seguridad, sino también la posibilidad de encontrarte, de generar nuevas amistades a través de otras actividades. Es decir, creo que tiene, o sea, reverbera por muchos lados, ¿no? Entonces Sí, hay que buscar ese tipo de claro. oportunidades. Y un lugar así es donde dices, voy a ir a tal lugar, voy a llevar a mis hijos que van a estar seguros, porque la Perla en específico es este espacio abierto, público, pero privado. Exacto, Sí, porque estás exacto. en una calle, Sí, pero estás pero cuidado, ¿sí me exacto, entiendes? Y puedes estacionarte y los niños pueden estar en bicicleta con el perro y todo esto, y tú puedes estar echándote un drink o lo que sea. Esas cosas en zonas ya muy gentrificadas, demasiado urbanizadas, como las colonias, o sea, todo el mundo dice, es que no me se hablen de la Roma, de la Condesa, ahora de ahora la la Juárez, Juárez, ¿sí? La Juárez, ayer en la noche fui a la Juárez. Y cuando venía de regreso, iba con unas amigas, les dije, esta calle Versalles era la calle donde veníamos a Reventón hace 25 claro, 30 ahí años. estaban los ¿Sí? Ahí antros. estaba el Colmillo, estaba la Sí, Tirana y todo sí, esto. Pero tiro por viaje llegabas, te estacionabas y cuando salías ya no tenías espejo, ya te faltaba una llanta, todo esto. Ya no. Y es justamente la gente le da seguridad a la gente. completamente. Esa es la forma de combatir la inseguridad, es tomando los espacios. ¿Qué necesitamos para que pase? O sea, es cuestión del gobierno, es la industria privada, la Canirac, los restauranteros. ¿Quién tiene que decir vamos a hacer? Porque sabemos que es un trabajo en equipo, pero ¿quién empieza? Yo creo que somos todos, yo creo que todos desde lo que hacemos podemos como participar. Yo siempre digo que el diseño es como un agente de cambio
Ujú, pero el diseño en todos los sentidos. O sea, cuando ujú, hablo de diseño, hablo no nada más de la arquitectura, ujú, hablo también de un diseño de nuevas leyes, nuevas leyes de los derechos, diseño de un contrato social distinto, como te decía hace rato, que el tema de que si las ciudades se vuelven más incluyentes y más accesibles, ujú, definitivamente va a haber más ujú. gente en las calles, ¿no? Lugares donde puedas salir con tus hijos o donde puedas mandar. Yo siempre digo, las ciudades, tú te das cuenta, un termómetro de una ciudad segura es cuando ves gente mayor en las calles y niños en las calles. Este tema de, por ejemplo, en, en París o en Ámsterdam o en Copenhague o en todas esas, ves a los niños caminando solos, saben que no se van a perder, que no los van a atropellar, que eso es Eso, básico, claro. ¿sí? ¿Sí? No los va a atropellar tampoco una bicicleta, porque las bicicletas van hechas la madre por ahí, pero los niños empiezan a saber cómo comportarse en una ciudad y la ciudad entiende cómo tiene que respetar a Claro, y los los empiezan a habitantes. cuidar. Ajá, Por ejemplo, en Japón, ajá, comentaba que las primeras 2 semanas ujú, de cuando los niños empiezan clases, la dedican a revisar cuál es el trayecto que hace el niño de su casa ajá, a la escuela. ajá. Y conoce a todas aquellas personas que forman parte de su recorrido. Ah, Entonces, claro. lo que hacen es como una red de cuidado de Ujú. que la señora del periódico sabe que 2 niños llamados tales pasan a las 9 de Todos la se mañana cuidan. todos los días y se genera esa red de cuidado que me parece increíble y me parece fundamental Mm, porque sí son el reflejo de una sociedad responsable, una claro. sociedad que cuida, una sociedad que hace redes y que además eso se ve definitivamente representado en una seguridad, en una ciudad que lo ves, lo sientes, lo percibes, Claro. desde cómo va la gente caminando, ¿no? O sea, cómo actuamos como peatones en nuestras ciudades Sí. es muy distinto. Yo como camino en México es muy distinto que como camino No, en... aquí te vas cuidando de Aquí vas todo. volteando, yo Sí. camino mucho, yo casi no uso el coche. Ah, Yo sí me siento que es fundamental formar parte de esa peatonalidad de las ciudades, pero mm, definitivamente hay que ir con cuidado, hay que ir atento. ujú. No es que vaya yo con muerta de Pues, miedo, ¿no? Pero ajá. ¿Por qué pasa eso? Tú ves a la gente manejar en la Ciudad de México y no, nadie sabe manejar, se pasan los altos, nadie respeta a los peatones, pero esa misma persona va a California y maneja perfecto. Está cañón porque que no hay pase castigo, eso. porque no hay una implementación. Tú sabes que en Estados Unidos te pasaste el alto, O te multa, cruzaste la calle, te cruzaste la jaywalking, calle pum. y las multas se implementan. Y no hay esta parte de convencer al poli de que fíjate que lo hice sin querer y tal. Creo que se presta mucho a la ambigüedad, de decir, oye, Mm, las fotomultas sí están o no están, o ujú, tienen que estar y ujú, son lo que son, y la gente aprende a respetar, porque mm. aprendes a respetar cuando tiene una implicación seria para ti. Es decir, No, pagar obvio. una multa no de 30 pesos, pero de 800 pesos, te la vuelves a pensar. Sí. Y yo creo que también hemos tenido muy abandonado el civismo en general. O sea, yo hace muchos años que no había una campaña de civismo, de decirle a la gente por qué ciertas formas de comportamiento ponen en riesgo a otras muchas personas. Y creo que también lo que pasa es que la gente repite lo que ve también en casa. Oye, tú vives con un papá que se pasa los altos, no pasa nada, porque además pareciera que es los que se pasan los altos son los chingones, ¿no? Los que no solo pasan son Qué poco güey eres. que güeyes, ¿no? Mm, Entonces, estamos acostumbrados a esa cultura del gandallismo, ¿no? Que tiene un valor positivo a veces en nuestra sociedad. Entonces, mm. creo que la parte de la ética y del civismo habría que darle un impulso importante porque está en los O sea, la suelos. gente que... yo como me muevo en bicicleta, cuando me meto a un carril de bicicleta, por ejemplo, en patriotismo o en revolución, pues vas en un carril, aquí vienen 5 o 6 carriles de coches, tú vas por acá y de repente ves gente caminando, no hacia ti, sino hacia el otro lado, y de plano les dices que se muevan y se enojan, pero van caminando en tu carril. ¿Sí? Completamente. O se bajan a la mitad, o sea, tienes que ir así de, puta, no puedo atropellar a nadie, porque si yo atropello es mi culpa, no del que se bajó de la banqueta, ¿no? Completamente. Estaba viendo también un video en Japón
que los niños llegan a un cruce y hay como unos círculos donde el niño se para. Que es como su zona de protección. Exacto. Y el coche sabe que si hay alguien parado ahí, se va a parar. Es increíble. Lo que puedes hacer con una pintura. Ajá. O sea, porque tampoco tienes que generar estas grandes barreras ni cosas específicas, ¿No? es delimitar los espacios. Y hay veces que hay que delimitarlos por usos y hay veces que hay que dejar que también convivan esos usos, ¿no? Creo que también depende y hay que tener como el criterio para ver qué aplica en dónde, ¿no? Y bueno, y esas cosas yo creo que se podrían enseñar hasta en la escuela, ¿no? O sea, si en lugar de decir a los niños, vamos a dar una vuelta a la manzana para ver cómo cruzar, a lo mejor en el patio les dibujas ese tipo de cosas y vamos a hacer ejercicio de aquí te paras y no te mueves hasta que se te pone el siga o se para un coche. En México se sigue pasando mucha gente los saltos y entonces sí, también de repente es un volado. O sea, vas a media calle y se pasa alguien, ¿no? Y se pasan el alto y además se enojan. A José y a mí hace poco nos atropellan ahí en Palmas, nosotros cruzando, y un cuate que pasó el semáforo nos pasa te digo, rayando por acá. En algún momento Y todavía te toca o nos te la toca, mienta, no ¿no? nada más nos tocó, se bajó del coche Ajá, a tratar de golpearnos. Y en eso salieron 3 vendedores, o ajá. 4 o 5 vendedores, no sé de dónde salieron. Digo que nos salieron así como de la nada a decirle, te vimos, te pasaste el alto, ¿cómo es posible? Casi los atropellas. Pero con una impunidad absoluta. Entonces, creo que sí tenemos que exigir. O sea, Ujú. yo cuando voy caminando en la calle, voy exigiendo mis derechos como peatón. Oye, hay un tope, los coches tienen que parar. Hay una cebra para cruces. Oye, hay un coche estacionado en la banqueta. Por favor, se puede mover. Esta es zona de O peatones. los que se paran O en el los que carril se de paran. bicicleta. y- O en los cruces, o en los cruces. Entonces, creen que el peatón, sí, el peatón es capaz de escalar una montaña, pero la gente no respeta su espacio. Entonces, sí O creo que sea, hay que ser activos y hay que ¿y tú denunciar crees, esas y cosas. tú crees que en la medida que cuando uno se empieza a portar bien, el otro se empieza a portar bien y va a haber un momento que todos estén haciendo las cosas bien? Porque literal, el que maneja mal aquí, sentido contrario y todo esto, ni de broma lo va a hacer fuera de México. Por supuesto que no. Por supuesto que no, pero por eso creo que sí hay que ser activo. Hay que ser activo en denunciar y decir las cosas que no están bien. Y muchas veces no lo hacemos por miedo a que se bajen del coche y me digan algo. Creo que también hay formas de hacerlo, pero Mm, creo que hay veces que creo que con un señalamiento de una forma propositiva, hay veces que la gente se da cuenta de algo que a lo mejor no tenía consciente, ¿no? Es decir, oye, es cierto, la banqueta es para que pase el peatón o la mamá con su carriola o la señora de tercera edad con su andadera. No piensa, hay veces que no se piensa en eso. Entonces, por eso a veces digo que la parte de las percepciones ujú, modela mucho nuestro comportamiento. Por ejemplo, ujú. cuando hablábamos un poquito del tema del tránsito, ¿cuántas veces no hemos escuchado que las ciudades crecen y lo que las ciudades requieren para ese crecimiento son más calles, más superficie de rodamiento? Ujú, No es cierto. Es cómo programar para que las cosas funcionen correctamente, ¿no? Entonces, ujú. cuando dicen van a hacer un edificio aquí de tanto, bueno, es que tiene que tener no sé cuántos y entonces hay que ampliar carriles de cuando hoy S- Santa Fe tiene los mismos metros cuadrados destinados a estacionamientos que a uso de oficinas y comercio. Wow. Es una locura, porque además son Y además para espacios, salir y entrar, eso es así. es una locura. Entonces, creo que también el repensar cómo nos movemos, qué significa cómo moverte, qué significa hacer el uso del coche de una forma eficiente, que puedas traer más gente, que los trayectos que puedas hacer caminando. Si se Es fuera que una, esas son básicas. Si vienen dos en el coche, pueden ir por aquí, ¿sí? Si vienes pues, solo, pues como, bueno, por ejemplo, en Londres, si quieres entrar en coche al te centro, cuesta. te cuesta. Te Punto. cuesta. Y Bye. en Madrid, las Ajá, famosas VAOs estas que ajá. puedes tomar los carriles siempre y cuando vayan más de 2 personas, y los Sí, que no, pues se van por los otros los carriles. pull lanes así de toda la Exacto, vida de Estados Unidos. exacto. Entonces creo que sí tienes que regular el uso de los coches para que se use de una mejor forma, ¿no? Ahora también, si el transporte colectivo estuviera mejor, pues lo usarías, entonces vas y te estacionas en un lugar
y en lugar de meterte 2 horas al tráfico, te metes 20 minutos en un camión. Completamente. A ver, creo que eso, cuando empezaron los metrobuses aquí, yo no sé si te acuerdas, cuando Ujú, salió la iniciativa del primer metrobús, había ujú, muchísimas resistencias ujú, de que iba a estar confinado y ujú, todo el mundo decía, nadie va a respetar el confinamiento, todo el ujú, mundo lo va a acabar tomando. O había como ciertas resistencias de decir, es que en México no se puede. ¿Por qué no? Es una cuestión de aprender, ¿no? Entonces, cuando llegó el metrobús, evidentemente la gente tuvo que empezar a respetar que ese carril era solo el Metrobús. Y yo ujú, te diría, el Metrobús me parece que es un transporte bastante, bastante fácil, bastante generoso en el sentido de que ujú, además ahora hay todo el piso de abajo es para mujeres, ujú, empieza a ver como esta dinámica de pensar en el transporte más seguro, en trayectos más cortitos, que ujú, creo que hoy si le apostamos más a un transporte bien ujú, diseñado, con las rutas correctas y adecuadas, ujú. definitivamente es mucho más Vas, cómodo usar el claro. transporte público que buscar en dónde dejar tu coche, ¿no? Claro. Ahora, algo interesante, por ejemplo, Insurgentes, yo me acuerdo cuando pusieron el Metrobús, dije, puta, va a ser un desmadre y el tráfico y todo eso, y no, funciona mejor, ¿eh? O sea, Insurgentes ya no es una calle de tráfico como puede Como ser lo era, antes eran 3 carriles, 3, 4 y 4, creo. una cosa así. Y ahora se quedó de 2 con una ciclovía y el Metrobús, me parece que funciona muy bien. Pero es una cuestión de que hay que atreverse a hacer este tipo de iniciativas, no pensar en que es que en México no funciona eso. Pues claro que funciona, es nada más una cuestión de ponerlo sobre la mesa, que Ujú. la gente lo vaya adaptando y la gente lo vaya respetando. Pero creo que la apuesta a las ciudades como Ciudad de México, que además tiene muchísimas cualidades, es una ciudad Ujú, extendida, pero ujú. compacta, es una ciudad que tiene zonas Muy muy, muy densas. lindas, muy Ah, caminables, tiene una escala accesible, ujú, que creo que si le apostaran más a un transporte mucho más complejo, es como Londres. ujú. Londres te puedes mover, o sea, hay paradas de los Y camioncitos cruzan por todo y todos así. lados. Entonces, en realidad, ¿para qué vas a pagar meterte al centro de Londres si puedes resolver tu tema de transporte de una forma muy sencilla? Claro, los metros tienen que ver con los camiones y todo Exacto, esto. exacto. Y además una cosa, o sea, si te quieres mover en taxi en Londres, te sale una lana. También, claro. Aunque ganes en pounds y lo que Pues lo que quieras, sea, prefieres usar ese transporte completamente. o agarrarte una bici, que también de repente cuando llueve, pues no, no está tan padre, ¿no? Pero sí es eso, son ciudades que están, pero yo creo que toda Europa está así diseñado, ¿no? O sea, están muy bien diseñadas las ciudades, pero en sí el continente está bien. Por eso puedes llegar en tren de un lugar a otro, De centro de ciudad a centro de ciudad, que es es increíble. una maravilla, una maravilla. O sea, la verdad es que tomas el vuelo y a veces que el vuelo es más barato que el tren, en Ajá. muchas Y ocasiones, además más tardado. y además más tardado. Pero cuando llegas de centro a centro, es que tu experiencia es completamente distinta, tu desgaste, el cansancio, hasta los gastos, ¿no? Porque llegas al aeropuerto, entonces tienes que comprarte un café en lo que esperas, subirte el Ujú, taxi, ida y vuelta. O sea, ujú. tiene componentes que, lástima, que en nuestras ciudades no tienen esta parte como de los Sí, trenes, no, como la y además infraestructura. que muchas veces nos da miedo irte a meter a ciertos lugares. Sí, así es, O sea, te subes y vas a bajar sin teléfono, sin cartera o lo que sea. Pues es completamente. una cosa y otra. Bueno, te vamos a conseguir una chamba en el gobierno para que empieces a hacer No, esas porque soy cero política. cosas. Oye, Saidi, gracias por venir. No, hombre, al Te contrario. tengo un regalo por aquí, ahorita me lo van a pasar. No, otro regalo ya me dieron uno. No, pero este te lo regaló el No. arquitecto, este te lo regala Sonos. Eh, Así como, oye, muchas gracias. como cuando dan los regalos en Navidad, regalo para Saidi. No, está increíble, porque además sabes que no, el tema de Eso te mi va a funcionar sordera, increíble. creo que el tema de conectarme cada vez más, pero además no los chiquitos, porque los chiquitos No, no, me no. lastiman horrible. Esto, Pero mira, estos, ábrelos, porque sí está padrísimo verlos. Hay que abrirlos así. Son como los iPhones que hay que abrirles aquí y tú allá. ya le sabes, yo, Sí. Que también el unboxing me encanta. wow, qué increíble. Era lo que me decías que a José le iba a dar un día increíble. Ya luego le daremos unos. No, no le des. Pero mientras va a decir, sí, me va a hablar al rato, ¿eh? Te va a hablar al rato para quejarse, vas a ver. Oye, qué bonito, pero además
Me Todo viene, bien te digo, hecho. como anillo al dedo. Sí, ¿no? Y póntelos y vas a ver. Es más, Son los que clausuran apagados, ya no oyes nada. y yo que no oigo de por Sí, sí. sí, sí, sí. No, Pues sí, increíbles. te Gracias. van a encantar. Funcionan No, perfecto hombre, y se oyen muy bien increíble, y increíble están regalo. bonitos. Están padrísimos. Muchas Me gracias, encanta. Heidi, por No venir. había que regalar nada, pero ¿Eh? se Sí, no, agradece pero mucho. está padre. No, se agradece que se tomen el tiempo de venir a platicar. No, hombre, Y además nos echamos una plática largota, ¿eh? Y estuvo padre. sí, Y nos faltó nada. O sea, no hablamos ni de unos proyectos ni de nada. es que Que se también da, padre, porque todo el mundo esas cosas las buscas y las ves. exacto. Pero, por ejemplo, ver quién eres, cómo piensas y por qué, eso creo Y que eso es con está una muy padre. plática. Sí, Sí, y te 100%. digo que qué bueno que me invitaste, porque yo a veces soy muy chambona para estas cosas, porque a mí las cosas muy formales y las pláticas así multitudinarias No. no es lo mío. No es lo mío, pero me Lo parece que tuyo es la cocinada y la convivencia y las pláticas, todo eso me encanta. Todo eso me encanta. no, es que las comidas en tu casa son espectaculares, ¿eh? Pues nos gusta mucho. La verdad es que yo no sé por qué la gente a veces lo sobre. No, porque lo hacen muy bien, güey. O sea, ¿qué te pasa? Pero yo creo que sabes por qué, quizás porque lo hacemos con mucho cariño. No, eso 100%. Pero hay gente que le echa mucho cariño y no tiene el know-how de cómo hacerlo. Ustedes tienen todo, o sea, una cocina diseñada para eso, Esa fue nuestra gran apuesta. O sea, una cocina abierta. si en algo invertimos en nuestra casa cuando la remodelamos fue en Ujú. la cocina. Y la verdad es que lo que ha generado es increíble. No nos O sea, sentamos el nunca en la uso. sala. Mi sala está horrible, nadie se sienta ahí. O sea, todo el mundo Yo llega en tu a la casa, cocina. a tu casa solo paso para el A la baño, pero todo cocina, es afuera. todo es No, y la afuera. cocina ahí estás todo el tiempo. Y sabes qué es lindo, Ujú. que creo que eso ha permeado a mis hijas también mucho. Y entonces cada vez que hay algo, Miranda nos dice, yo les ayudo con esto, qué padre, no se preocupen. Si estamos en la oficina, dice, yo me encargo, 100%. no se estresen, yo empiezo a cocinar, yo preparo, Está como padrísimo. parte de este mismo, Sí, sí, y es muy todo el padre. mundo somos súper agradecidos de ser invitados a esas comidas. Wow. Hagan otra, ¿no? Y me invitan. Te vamos a invitar, por Gracias, supuesto. gracias, Y Heidi. gracias a ti Gracias a por invitarme y todos, por pensar en mí. familia querida. Es de Gracias. vuelta.